humanos compartimos el 99.8% de nuestros genes. Este 0.02 es lo único que nos hace diferentes. Con una sola gota de tu saliva, se puede saber cuáles son los medicamentos que te van a ayudar más y cuáles hasta te pueden perjudicar. Genética no es destino. Podemos prevenir enfermedades a las que somos propensos genéticamente. No obstante, es muy útil saber de qué nos tenemos que cuidar, cómo nos debemos de cuidar y cuáles son los medicamentos que por tus genes te van a funcionar mejor. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros en Ahora Futuro, México y el mundo. Me da mucho gusto verte otra vez y que nos puedas platicar de los avances en materia de genética. Con mucho gusto, Enrique, me da mucho gusto estar contigo. Hay esta frase que a mí no me gusta, pero que tiene mucho de verdad a veces, de origen es destino. ¿Genética es destino? Bueno, la genética tiene que ver mucho en tu destino y por eso más te vale conocer tu genética para poder sacar el mejor provecho de lo que la naturaleza te dio y poder adaptarte mejor al medio ambiente. Y eso, sin duda, marca tu destino. ¿Los genes qué traen? ¿Qué traen? Como traen información, o sea, es la información de nuestro cuerpo, de nuestra inteligencia, de... Los genes ¿Qué es el gene? El genoma humano es una molécula que mide como 2 metros y que se enrosca como el cable del teléfono y que se alberga en el núcleo de cada uno de nuestros trillones de células. Si estiramos esta hebra, esta molécula, es como un texto que está escrito con 4 letras, A, G, T y C. Y así como en el idioma español el orden de las 29 letras te dice el texto y te puede dar indicaciones de qué ocurre o seguir la historia, así también el orden de estas 4 letras define la especie, porque el ADN está hecho de lo mismo en un cocodrilo que en una planta de maíz, que en un ser humano, pero el orden de las letras marca la diferencia. Y los genes son como segmentos, como capítulos, en donde cada gen tiene la información para generar una proteína. Y la proteína es de lo que estamos hechos, es lo que lleva a cabo las acciones de nuestro cuerpo, las acciones químicas. Entonces podemos decir que la información está en nuestros genes y la acción la llevan a cabo las proteínas. Entonces, acuérdate que cuando terminamos el proyecto del genoma humano en el año 2002, se secuenció por primera vez una hebra de un genoma humano. O sea, uno. Después de $3,000 millones. Wow. Y trabajo de más de 15 años, publicamos el primer análisis de un genoma humano. Y ahí, a partir de ahí, empezamos a estudiar las variaciones del genoma dentro de las poblaciones y, más importante aún, dentro de los individuos. Entonces, muchas veces decimos, bueno, somos diferentes. Entre los seres humanos somos idénticos 99.9%. Pero el punto 1, que es letras salpicadas en todo el genoma, es lo que nos da nuestra individualidad. De tal forma que... El punto 1. El punto 1%, que la verdad es muy... El número de letras, te recuerdo, es 3.200 millones de letras en la molécula. Entonces, el punto 1 son letras salpicadas. Entonces, cuando uno intenta ver diferencias entre una gente muy alta o muy baja, o una persona muy blanca o de origen africano, en realidad esas son cambios mínimos en el ADN. Existe mucha más variabilidad entre los individuos que existimos en una población. Entonces, la importancia de esto es que se empezaron a descubrir estas variaciones que llamamos mutaciones, que no son más que faltas de ortografía, si lo queremos ver así, una A por una G, una T por una C, que si bien nos da individualidad, también nos da riesgo a algunas enfermedades. Claro. Entonces, empezamos a vincular estadísticamente estas variaciones, pues con el riesgo a diabetes, con el riesgo a cierto tipo de cáncer,
con una enorme cantidad de cosas como cómo voy a responder a un medicamento que me da el doctor. Y ahí la correlación ya está probada científicamente. O sea, tú puedes decir, esta variación o esta mutación tiene tanto de probabilidades de que termine en una diabetes. Entonces, el caso de la diabetes en particular es una enfermedad que tiene un componente genético muy amplio y muy diverso. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta, la respuesta es sí. Hay para muchas cosas para las cuales la correlación es directa y descubierta y comprobada. Okay. Sin embargo, para la gran mayoría de los rasgos complejos o enfermedades comunes como cáncer, diabetes, hipertensión, para ellas se requieren, digamos, diferentes faltas de ortografía en diferentes lugares y no son las mismas en los individuos para dar un mayor o menor riesgo. Pero, digamos que se empezaron con aquellos rasgos en donde una mutación del rasgo y poco a poco se ha ido avanzando en rasgos como los que tú señalas, que son multifactoriales y la parte genética tiene un componente mucho más complejo. Hacia allá vamos. Pero hoy en día podemos decir con toda precisión para cientos de decenas de medicamentos, con estudiar una letra, saber si te va a hacer efecto, si no te va a hacer efecto o si te vas a intoxicar. A ver, yo entiendo, digamos, de entrada, por lo menos dos usos muy importantes de la genética. Uno es... uno es detectar, por ejemplo, ya en un feto que no haya nacido, detectar si tiene algún problema genético que se pueda atender. La otra es estas predisposiciones, ¿no? Oye, tú puedes tener una predisposición a un tema de diabetes, a un tema de un cáncer. Y este otro, que también me llamó mucho la atención, que si nos platicas un poco más, el de que todos tomamos una medicina que nos recetan pensando que va a tener el mismo efecto en todos nosotros, y eso no es verdad. Correcto. O sea, creo que la ciencia ha ido descubriendo que, de acuerdo a tu carga genética, ciertas medicinas te van a ayudar o también tienen cierta toxicidad. ¿Nos puedes platicar un poco de eso también? Claro, y recogiendo tu punto, yo diría que la medicina genómica empieza ya a tener evidencia clara de sus aplicaciones en predisposición, diagnóstico y tratamiento, desde la edad prenatal hasta las últimas etapas de la vida. Y recogiendo el punto de la farmacogenómica, que es una de las disciplinas que surge de la medicina genómica, efectivamente los medicamentos en los ensayos clínicos pues están hechos para la mayor parte de la población. Claro. Poblaciones que se estudian para probar el medicamento. Pero hay variantes, dijimos faltas de ortografía, variantes genéticas poco frecuentes en la población que no extremadamente raras, simplemente menos frecuentes, y que eso puede hacer que el medicamento no funcione como en la población que se estudió originalmente. Okay. Y si estudiaste solamente poblaciones europeas para probar tu medicamento y no estudiaste poblaciones de América Latina, por dar un ejemplo. Que seguramente es muy común porque muchas de las farmacéuticas pues, son internacionales, son europeas, son americanas. Naturalmente. Entonces, de ahí la importancia de que México participe en este tipo de investigación científica. Entonces, hoy en día, con una muestra de saliva, podemos en el laboratorio predecir para docenas de medicamentos si vas a responder bien, si vas a responder mal, tóxicamente, o si no va a tener efecto. Y por ejemplo, en medicamentos psiquiátricos, como para la depresión, hombre, no podemos saber si lo que te estás tomando sirve o no. Antes de que se suicide el paciente, y no estoy bromeando. Entonces, traer al paciente, además, los pacientes psiquiátricos particularmente, brincando de medicamento en medicamento, cuando con una muestra de saliva podría saber cuáles son los medicamentos a los que va a responder y cuáles a los que no, resulta de enorme importancia. Y para ello, y como ejemplo, muchas otras disciplinas, especialidades médicas ya tienen pruebas de farmacogenómica. Y ya es tan sencillo como esto que dices, con una prueba de tu saliva. Correcto. Puedes probar si va a ser o no sensible a las 3 o 4 alternativas de medicinas que te pudieran dar. Correcto. Hoy en día para ti, esta es la que te recomendamos. Correcto. Hoy en día lo hacemos para todos los medicamentos que existen de jalón. No hacemos para uno o para dos, porque económicamente es mucho más fácil hacer para 150 o 200 medicamentos. Okay. Y el resultado es muy sencillo, viene en forma de semáforo. Entonces, los que son semáforo verde puedes tomarlos a la dosis que está publicada médicamente, pero los rojos
pues se recomienda que el médico busque alternativas y se ofrecen las alternativas. Y recordemos, para lo que tú dices de la saliva, el ADN de nuestro cuerpo es el mismo en todas nuestras células. Okay. Entonces, no importa si la muestra es de pelo, de saliva, de raspado de la boca o de sangre, es el mismo ADN. Nada más que en saliva es muy fácil tomarlo, no duele, es muy estable a temperatura ambiente y por eso comúnmente en medicina genómica estudiamos el ADN a partir de la boca. Yo he leído, o creo haber entendido, que tú puedes, otra vez, desde un feto, un bebé en el vientre de la mujer, puedas detectar algún tema de tipo genético que pudiera derivar en una enfermedad y que ahí lo pudieras modificar. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿o qué es el CRISPR? ¿Para qué es el CRISPR? Decíamos que aquí, conforme avanza la innovación y la ciencia, vienen nuevas tecnologías que empiezan a potenciar ciertos descubrimientos. Y la edición del ADN es básicamente eso, la edición, como cuando estás tecleando un documento y te equivocaste en una letra, vas y editas y cambias en huevo la G por la H y ya está corregido. Okay. Funciona muy similar. Con una molécula entra y escanea el ADN hasta encontrar la secuencia que hay que corregir y la cambia. Y no solamente se hace, o digamos que hoy en día se hace con mayor frecuencia en individuos ya nacidos. Incluso en adultos que ya han padecido una enfermedad genética causada por una mutación en un gen. Ya hay incluso ensayos clínicos y comercialmente para algunas enfermedades, moléculas que permiten la edición de ese gen, incluso solamente en el órgano en donde afecta. Si bien la mutación está en todo tu organismo, si esta enfermedad afecta sobre todo el hígado, pues está dirigido, va un virus con el CRISPR al que has hecho, pero en referencia, entra a las células del hígado, en este ejemplo, y modifica esa letra en esa célula. Okay. Y lo último, este mundo, hay autores que dicen pues que este mundo es el de, oye, yo quería que mi hijo no se enfermara, pero pues ahora más bien también quiero hacer esto para que sea más fuerte, más alto, más guapo, más guapa, más inteligente, y que entonces esto va a generar en los humanos pues más desigualdades entre quien puede hacer esto y quien no puede. Bueno, en realidad eso no es algo que se haga ni que se busque. Que quieras que tu hijo no se enferme, eso es natural, y estas herramientas de la medicina genómica sirven para justamente predecir, diagnosticar y tratar mejor y con más eficiencia a un individuo. Pero la selección de rasgos, uno, no es algo que se busque y que se haga. Dos, éticamente tiene retos muy complejos que la sociedad ni siquiera se acerca a ellos. Lo que sí, hay retos éticos como el acceso a la genética, a la tecnología y desde luego el fundamental, el enriquecimiento de las bases de datos universales con todas las poblaciones para que los beneficios sirvan para todas las poblaciones como la de América Latina y no solamente para algunos. Y esto, por cierto, abre enormes oportunidades para el sector empresarial, para los jóvenes que están empezando ideas nuevas, innovadoras de empresas que pueden vincular este círculo virtuoso de la investigación científica, la innovación y la llegada al mercado para derramar estos beneficios de los descubrimientos científicos a la población y asegurar además la participación en la economía del conocimiento, en donde México puede tener una participación muy importante. Pues ya lo escucharon, no es cierto que necesariamente genética sea destino, sí es una parte importantísima porque es como nuestro mapa, nuestro manual, nuestros instructivos, pero la ciencia también está permitiendo que se modifique y sobre todo cuando se ve que hay una relación entre estos genes y enfermedades que se pueden evitar o prevenir. Gracias por estar aquí con nosotros y te agradecemos por estar aquí en Ahora Futuro. Mucho gusto, con muchas gracias, con mucho gusto. Gracias.